Ejecutivo presenta. Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Elena Char y bienvenidos una vez más a nuestro programa La Ruta Crítica. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia de las asociaciones público-privadas como instrumentos para detonar los proyectos de infraestructura que aceleran la recuperación económica de nuestro país. El reto de nuestro país es mejorar de manera significativa su infraestructura para dotar de servicios básicos a la población. Y como ya sabemos, los gobiernos de todo el mundo no cuentan con los recursos por ellos mismos, por sí solos, con los recursos suficientes para que esto sea una realidad. Por lo que las asociaciones público-privadas son un instrumento clave para el desarrollo de nuestro país. De acuerdo a la Ley sobre Asociaciones Público-Privadas, estas se definen como aquellos proyectos que se realizan para establecer una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y privado para la prestación de servicios al público en los que se utiliza infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con el objetivo de aumentar el bienestar social y los niveles de inversión en el país. Los esquemas público-privados, en comparación con la obra pública tradicional, sirven para desarrollar infraestructura a un menor costo, generan ahorros y evitan sobreplazos en la construcción y de esa forma garantizan un mayor bienestar para la población. Al inicio de la actual administración, se pensó que el gobierno federal financiaría toda la infraestructura con recursos propios, recursos públicos. No obstante, el panorama después de la pandemia pues se fue complicando debido al contexto económico mundial, etcétera, por lo que al parecer pues esta opción de generar proyectos propios pues se está volviendo a considerar para cambiar de esquema. Y bueno, justamente en este programa, en esta ocasión, nos acompaña Úrsula Carreño, socia fundadora de Duomo y especialista en finanzas públicas e infraestructura, con quien analizaremos los principales retos y beneficios del acuerdo para la reactivación económica que recientemente anunció el Gobierno Federal y el Consejo Coordinador Empresarial, en donde se contempla la activación de diversos proyectos con participación pública y privada. Bienvenidos y ya comenzamos en La Ruta Crítica. Bienvenida, mi estimada Úrsula, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, Úrsula, pues en México las asociaciones público-privadas tienen su auge a partir de un conjunto de reformas en la década de los 90 y para el año 2012 surge la primera ley de APPs y su última reforma se llevó a cabo en 2018. A partir de entonces, pues este tipo de esquemas han tenido un crecimiento importante. En este sentido, querida Úrsula, ¿qué proyectos tú puedes resaltar por su impacto en el desarrollo económico y social en nuestro país? Muchas gracias, Elena, por la invitación. Gracias a todos. Pues mira, el asunto de las asociaciones público-privadas, como bien mencionas, empezó en la década de los 90 y ha ido evolucionando, dándonos un marco mucho más certero desde el punto de vista público y privado, y de esto emana la ley de asociaciones público-privadas en 2012, justamente para tener un marco jurídico que diera certidumbre a ambas partes en contratos que son de largo plazo. En el sexenio de 2012 a 2018 surgen las primeras asociaciones público-privadas bajo el marco de esta ley. Y aquellas que tienen un gran impacto y que todavía lo vemos en esta administración son en las carreteras, básicamente, pero en la conservación de carreteras federales. Aquí me gustaría diferenciar el anuncio que hace la actual administración con las acciones público-privadas que se traían en la administración pasada. En este sentido, existen
carreteras concesionadas o de cuota de peaje, y tenemos las carreteras libres. El anuncio que hace la actual administración se refiere más hacia carreteras de cuota o de peaje, y las carreteras que se traían como asociaciones público-privadas en el sexenio pasado eran las carreteras federales, y era básicamente hacia la conservación de carreteras. Esto tiene un gran impacto porque, como bien lo menciono, son carreteras libres de peaje, es decir, la gente no paga una cuota por atravesar o por transitar en ellas. En cambio, las carreteras concesionadas, pues ahí es una decisión del usuario de utilizar o no la carretera. Entonces, hay muchísimos proyectos público-privados con diferentes maneras de llevarlos a cabo, de estructurarlos, valga la pena mencionarlo, y tenemos en nuestro país diferentes modos de asociación público-privada. Hay asociaciones público-privadas puras, hay mixtas o combinadas, y hay autofinanciables. Entonces, las autofinanciables son aquellas que, como su nombre lo dice, se llevan a cabo con los propios recursos del proyecto, como, por ejemplo, las concesiones carreteras, como en algunos casos los puertos y, sobre todo, los aeropuertos. En el caso de las asociaciones público-privadas puras, son aquellas en las que el gobierno tiene que pagar una cuota o una contraprestación por llevar a cabo, porque el privado lleva a cabo la construcción, la operación y mantenimiento de las mismas. Y las asociaciones público-privadas mixtas, hay una combinación de recursos públicos y privados. Puede ser que una parte se financie con una cuota que se cobra al usuario y otra parte de recursos públicos. Muchas gracias, Úrsula. Pues si quieren, vamos a corte y ya regresando analizaremos las mejores prácticas que se detonan alrededor del mundo para detonar justamente los proyectos que tienen que ver con asociaciones público-privadas. No se vayan. En la edición de octubre de la revista Mundo Ejecutivo, te presentamos a los 20 ejecutivos más destacados en el área de la administración del capital humano, los CHROs que apuntalan el valor humano en las empresas en medio de la turbulencia económica global. Además, profundizamos en la oportunidad que tiene el sector asegurador con la llegada de productos InsurTech al mercado automotriz que demandan mayor cobertura basada en condiciones personalizadas. Asimismo, hablamos del segmento de flotillas, el cual se despliega con éxito como el puntero de las divisiones en el sector de transporte gracias a la telemetría y a los productos primarios que entregan, de cara a la reactivación económica del país. En este número también escribe en exclusiva Julio Velázquez, director de Google Cloud México, quien revela cómo la inteligencia artificial es una herramienta para innovar en medio de la incertidumbre. Igualmente te presentamos un especial sobre los avances, promesas y su llegada a nuestro país de la vacuna Sputnik V de la mano de la farmacéutica Landsteiner. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal? Soy Elena Char y estamos aquí de vuelta en nuestro programa La Ruta Crítica. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales y nos acompañen todos los sábados a las 10:30 de la noche. Y bueno, seguimos platicando con nuestra invitada Úrsula Carreño. Muchas gracias, Úrsula. Pues el mercado de las asociaciones público-privadas en la región de América Latina y el Caribe está muy concentrado en Brasil, México y Colombia. Y bueno, le siguen otros países, ¿no? Pero en otras regiones como China, India, destacan inversiones mayores por más del 15% de su PIB, mientras que México nada más está invirtiendo en el 2.8% de su PIB en 2020, según algunas estimaciones. Y bueno, en este sentido, Úrsula, ¿qué prácticas se implementan en otros países para detonar las APPs? ¿Y cuáles podríamos adoptar en México para incrementar los niveles de inversión en infraestructura? ¿Y qué rol manejan los órganos internacionales en el impulso a las asociaciones público-privadas en nuestra región? Muy bien, pues básicamente digamos que las mejores prácticas internacionales están alineadas con un tema de tener infraestructura de largo plazo.
¿Y a qué me refiero a esto? Hay que tener una planeación de infraestructura a largo plazo que rebase sexenios o administraciones y que no responda a, digamos, las inquietudes o las necesidades de la administración en curso. En países como Reino Unido, por ejemplo, que Reino Unido es el parteaguas de las sesiones público-privadas, es el país que por excelencia empezó con este tipo de esquemas y digamos que ya lleva varias generaciones llevando a cabo estos proyectos. Obviamente en la parte de Asia tenemos a Corea del Sur como uno de los principales países que llevan a cabo este tipo de esquemas, pero básicamente es una planeación de largo plazo, es tener proyectos que no respondan a cuestiones políticas, sino más bien a necesidades de la población y de los servicios que requiere la población. Ese es el punto número uno. El punto número dos es siempre se ha aconsejado que exista un órgano autónomo de infraestructura. Y eso es propiamente para que no responda a ese tipo de cuestiones sobre las prioridades de la administración en curso. Entonces, debe haber un órgano autónomo. Así está en el Reino Unido y en algunos otros países. Y la otra, que ya lo tenemos, es el marco jurídico. Es contar con un marco jurídico desde el punto de vista de acciones público-privadas, pero es un marco jurídico que englobe todos los tipos de acciones público-privadas. Aquí en nuestro país, como yo lo comentaba anteriormente, hay varios tipos de acciones público-privadas y por lo tanto hay varias leyes que aplican para las acciones público-privadas. Por ejemplo, en el sector energético tenemos los contratos de prestación de servicios y entonces las empresas productivas del Estado tienen sus propias leyes. Pemex y CFE tienen su propia ley para hacer este tipo de proyectos, por lo tanto, la ley de acciones público-privadas no la utilizan sus leyes. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, tiene los esquemas de PIDIREGAS, que son deuda, digamos, contratada a largo plazo, y entonces esa está enmarcada dentro de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. En el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene las propias leyes de los subsectores, es decir, la ley de aeropuertos, la ley de puertos, la ley del transporte ferroviario, la ley de caminos y puentes, y en el caso de la Comisión Nacional del Agua, pues tiene la ley de aguas nacionales. Entonces, la verdad es que la ley de acciones público-privadas normalmente ha funcionado para aquellos proyectos en los cuales no tienen una ley propia, por ejemplo, los hospitales, ¿no? En el caso de las carreteras o de las conservaciones que yo mencionaba en el bloque anterior, se licitaron con la ley APP porque no son concesiones como tal. Entonces, creo que también tenemos que trabajar en un marco jurídico único, en donde existe esta figura y entren todas las figuras o todos los esquemas público-privados dentro de esa ley y no cada sector tenga su propia ley. Entonces, eso también es una práctica internacional, una mejor práctica internacional. Y otro punto importante a resaltar es el utilizar mecanismos como las propuestas no solicitadas. Las propuestas no solicitadas son aquellos mecanismos en que el sector privado puede presentar al sector público un proyecto de asociación público-privada para que se lleve a cabo y el sector público decide o no llevarlo a cabo. En el caso del privado, se presentan todos los estudios, que son estudios complejos, complicados, y el sector público los analiza y decide si lo acepta o no. Obviamente esto tiene que estar en relación al Plan Nacional de Desarrollo, las necesidades de los sectores, etc. Esa parte tampoco ha sido tan explotada y también contribuye a que haya más proyectos, ¿no? a que exista este banco de proyectos que sí hay, digamos, en nuestro país una parte en la cartera de proyectos de inversión que maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y también hay una página, una plataforma que tiene Banobras a través del FONARIN sobre todas las iniciativas de proyectos público-privados, pero que todavía está muy disperso, ¿no? Entonces, creo que también el contar con información en un banco único sería también lo más atractivo, y más para todo el tema de estados y municipios. O sea, no nada más, aquí estamos hablando de proyectos federales,
pero también estos proyectos se llevan a cabo en los estados y en los municipios. Y estos, tanto los estados como los municipios, no han aprovechado al máximo la figura, y muchas veces es por desconocimiento de la misma, ¿no? Y porque, como lo había comentado, son proyectos que requieren estudios complejos, son proyectos que hay que invertirle. Entonces, creo que además de la planeación de largo plazo, tenemos que buscar invertir en estudios y proyectos, en que el sector privado pueda ser detonante de los estudios y proyectos, ¿no? Obviamente hace falta también profesionalización de los recursos humanos, el que la gente esté mucho más cercana a este tipo de proyectos. La capacitación es básica. Los organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los organismos multilaterales, dan capacitación en este rubro, y creo que en nuestro país, aún y cuando hemos llevado a cabo este tipo de capacitaciones, hace falta más, y sobre todo en estados y en municipios. Me parece que ahí está también un área de oportunidad importante para poder generar muchos más proyectos y llegar a estas mejores prácticas a nivel internacional. Excelente, Úrsula. Muchas gracias. No se vayan, y de regreso vamos a platicar con Úrsula qué tan apetecible es la inversión en estos proyectos por parte del sector privado para este año, para el año que viene, 2021, basándonos en el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación. Muchas gracias, no se vayan. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Hola, ¿qué tal? Soy Elena Char y estamos aquí de vuelta en La Ruta Crítica. Y bueno, Úrsula, muchas gracias. Aquí, en tu opinión, básicamente, en el monto que se menciona en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2021, de un total de 829,400 millones de pesos en gasto de inversión, lo cual representa un incremento real de 8% con respecto a lo aprobado al 2020. De este monto, 707,700 millones de pesos corresponden al gasto de inversión física. En esta propuesta de presupuesto se considera la ejecución de proyectos de asociaciones público-privadas, y en este sentido, Úrsula, ¿qué sectores están considerados y cuáles están dejados de un lado o olvidados? Sí, mira, Elena, como te comentaba en un principio, y con estas diferentes figuras de asociaciones público-privadas que tenemos en nuestro país, básicamente en los 829,000 millones de pesos de inversión que se están proponiendo en el proyecto de presupuesto, sí es importante comentar que el 71% de esos recursos en la parte de inversión física están concentrados en Pemex y en el ramo 33. El ramo 33 son las aportaciones que se dan a los estados y municipios. ¿Por qué se considera inversión física? Porque van a proyectos para escuelas, salud, etcétera, ¿no? Seguridad pública. Pero digamos que la parte de asociaciones público-privadas sí las trae en el tema de las empresas productivas del Estado, ¿no? Lo que es Pemex y CFE, dentro de las modalidades de contratos de prestación de servicios, y también dentro de la modalidad de PYGAS, como siempre se ha hecho o tradicionalmente se ha hecho, y las asociaciones público-privadas puras bajo el amparo de la ley APP son las mismas que están autorizadas desde el sexenio anterior. Es decir, no hay una asociación público-privada nueva.
Solamente están considerando las que ya se habían autorizado en el sexenio anterior y que de hecho, si no me recuerdo, cancelaron algunas desde del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, me parece, básicamente hospitales. Pero las que siguen son conservaciones de carreteras federales, que son 10, y esas ya se traían desde el sexenio anterior, y que en el sexenio anterior se tomó la decisión de impulsar el esquema de acción público-privada precisamente como un tema de complementar la inversión, dado que en aquel entonces hubo una disminución en los ingresos por la baja en el petróleo, en el precio del petróleo y la producción de petróleo. Entonces, para poder compensar, digamos, esa baja, se llevó a cabo una estrategia de proyectos de acciones público-privadas para impulsarlos a través de la ley APP, no tanto con los esquemas que anteriormente se utilizaban, y que dentro del marco del presupuesto se pudiera autorizar un techo a través de la Cámara de Diputados para llevar a cabo este tipo de proyectos. Eso se sigue haciendo en esta administración, pero no hay proyectos nuevos. Oye, Úrsula, eso es alarmante porque pues estás hablando de que justamente después de una pandemia tenemos que reactivar la economía. Muchos países como lo es Panamá, o sea, ya no digas muy lejanos al nuestro, Panamá, Uruguay, etcétera, están utilizando esquemas de asociaciones público-privadas. ¿Qué podría, en este sentido, el anuncio que dio el Consejo Coordinador Empresarial con el gobierno, no dan ese mensaje? En el caso del anuncio que dio el Consejo Coordinador Empresarial en conjunto con el gobierno federal, es, como yo te comentaba, son 39 proyectos por un monto de 297,000 millones de pesos, de los cuales 32 proyectos son del sector de comunicaciones y transportes y 27 son carreteras, pero son carreteras concesionadas, o sea, no son carreteras libres de peaje, sino son carreteras concesionadas en las cuales ya existía una concesión o, digamos, proyectos que se autorizaron en el 2019 y empezaron a ejecutarse en ese año o este año, o son concesiones ya existentes y lo que van a hacer es prorrogarlas. Entonces, digamos que en ese aspecto no se está considerando, creo que hace falta todavía la estrategia hacia los proyectos que no son concesiones, como por ejemplo las carreteras libres. Y aquí es bien importante mencionar que en el proyecto de presupuesto efectivamente se maneja un monto de 829,000 millones de pesos para inversión física y lo que yo te comentaba es gran parte se la lleva Pemex y el ramo 33 y están destinando 103,000 millones de pesos a proyectos que ellos denominan prioritarios, de los cuales están el Tren Maya y el Aeropuerto General Felipe Ángeles, que se llevan casi el 60% de esos 103,000 millones de pesos de proyectos prioritarios. Y es importante aquí destacar que en el sector de comunicaciones y transportes, y en particular en carreteras federales, disminuye en 50% el recurso en términos reales para carreteras federales y como 23% para lo que es la conservación de carreteras federales. Entonces, me parece que el anuncio que hacen es bueno desde el punto de vista de la certidumbre que da al mercado sobre la inversión, sobre el poder mover la economía, etcétera. Sin embargo, creo que es una estrategia que falta la parte de qué vamos a hacer con los proyectos en los cuales no puede haber, digamos, esa participación público-privada, y más cuando están diciendo que el anuncio se refiere a una inversión privada de al menos el 50%. Para que eso se lleve a cabo, pues tendrían que aumentar las tarifas. O sea, son muchas implicaciones técnicas y económicas para poder llevar a cabo sus proyectos. Y yo lo que digo es, ¿y dónde está la parte o cómo se va a financiar los proyectos en los cuales esa participación privada no necesariamente se ve reflejada por el cobro de una tarifa o de una cuota, ¿no? Como las carreteras federales, como los proyectos de agua, como los hospitales, como el equipamiento de hospitales, todo ese tipo de proyectos, pues en el proyecto de presupuesto no hay una estrategia como tal.
Finalmente, pues, lástima, ya estamos llegando al final del programa, pero bueno, Úrsula, por aquí vemos que en estas difíciles circunstancias, pues falta mucho para que el gobierno verdaderamente aproveche el esquema de asociaciones público-privadas como clave para la reactivación económica de nuestro país. Y pues es fundamental que el gobierno mexicano reconozca que la participación de la iniciativa privada en el desarrollo del país es necesaria y es una realidad. Y bueno, la superación de la crisis sanitaria y la reactivación económica requieren la colaboración de todos los sectores y es fundamental contar con una visión compartida y con los mismos objetivos. Pues muchísimas gracias a nuestra invitada Úrsula Carreño en el programa del día de hoy. La verdad fue muy interesante conocer tus puntos de vista. Yo soy Elena Char y los espero en nuestro próximo programa, La Ruta Crítica. Muchas gracias. Mundo Ejecutivo presentó